Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. La tarde de hoy iniciamos 11 de marzo, nuestro primer webinar. Como ustedes saben, hemos organizado Colectivo Ecologista Jalisco y la Red Catarina Climática Jalisco junto con amigos, amigas, colegas, un festival que teníamos muchas ganas de hacer que se llama Cantamos por los Insectos. Este es un festival intermitente porque vamos a hacer una parte en marzo, otra parte en abril, otra parte en mayo, y a la gente que quiera irse uniendo y que quiera trabajar con nosotros, pues tener, digamos, es una intermitencia como el canto de los grillos y como la luz de las luciérnagas, que justamente es intermitente. Y bueno, parte de lo que nos mueve es que el cambio climático también les afecta a estos pequeños seres, no solamente los insectos, sino también los pájaros, los pequeños mamíferos, los murciélagos, y todos ellos necesitan agua, alimento, refugio, y pues justamente es parte de lo que ya tienen cada vez menos. Así que queremos poner a todos estos seres en el centro de la conversación climática y pues arrancar una serie de webinars y de actividades. Vamos a tener también conciertos, más adelante les vamos a platicar. Estamos muy contentos y contentas porque hemos tenido una excelente respuesta, mucho cariño de mucha gente que está preocupada por estos mismos temas, y como saben, no solo es preocuparnos, sino ocuparnos. En el Colectivo Ecologista Jalisco tenemos la frase maestra de información para la acción, no para la depresión, porque pues si nomás nos vamos a deprimir no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Entonces pues ya casi tenemos 40 años echándole ganas. Y antes de seguir adelante y muy rápidamente, le quiero pedir al equipo joven de Colectivo Ecologista Jalisco, la segunda, tercera generación, que se presenten, que andan por ahí atrás de los micrófonos. No sé si quiere empezar Analí, Saúl, Ana Paula y Ricardo. Yo voy a cerrar mi micrófono porque estamos en el mismo espacio y no queremos que se reverbere. De manera que a las 7:10 vamos a dar la palabra a las dos doctoras en biología que esta tarde nos acompañan, y vamos a hablar de murciélagos en el campo y la ciudad. Adelante, chicos. Listo. Listo. Pues hola a todos y a todas. Les saluda Saúl. Aquí está conmigo Ana Pau. Ahorita se va a presentar. Pero pues nada, estamos muy felices y emocionados de compartirles y empezar este festival intermitente, porque la verdad ha sido un tema que nos ha movido, digo, desde siempre, pero más en estos últimos meses que hemos tenido como hay ciertas interacciones más cercanas y personales con los insectos, especialmente con las catarinas, pero no se vale solo acotarlo a eso lo incluye a todos los insectos y los seres pequeños que también pues lo viven desde otro mundo, totalmente, desde otra dimensión. Entonces, pues nada, estamos muy felices. Yo soy Saúl Muñiz y pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, soy Analí. ¿Se me escucha bien? Sí, ok. Bueno, soy Analí, tengo 17 años y pues también estoy muy emocionada de pues, que inicie este festival intermitente. Es algo que me emociona mucho y pues que me llena, algo que ya creo que se necesitaba darle un poco de voz y voto a estos pequeños animalitos que pues también son seres vivos al final de cuentas y pues también terminan siendo afectados por por toda esta contaminación que existe, ¿no? Entonces, pues creo que es bueno visibilizarlos y pues tenerlos también en cuenta. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Pegueros. También para mí, como lo dicen ahorita los chicos, es un gusto dar comienzo a este festival y sobre todo con un tema como los murciélagos, que son un tema bastante polémico, pero súper interesante, y agradecerle a la doctora María Magdalena y a la maestra en ciencias Diana que nos van a hablar el día de hoy. Entonces, pues yo ya quiero saber de qué nos van a hablar. ¿Te vas a decir algo, Nopal, o ya no sigo? Sí, creo que sí. Vale. Hola, mucho gusto, mi nombre es Ana Pau y soy nueva en todo esto del colectivo, pero estoy muy emocionada de apoyar en este primer evento que me toca. ¿Me pasan la palabra? Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Pues como ustedes ven, lo más valioso del Colectivo Ecologista Jalisco son las nuevas generaciones. La verdad es que para mí no hay nada más maravilloso que esto. De nada serviría los casi 40 años de trabajo ininterrumpido que tenemos si no existieran las nuevas
generaciones para estarle chambeando. Además, rápidamente les vamos a contar que nos hemos encontrado muchas Catarinas de manera muy mágica y nos ha parecido de veras una señal de que por aquí va el camino. Quiero dar la palabra en este momento a la doctora María Magdalena y a la maestra en ciencias Diana. Les hemos comentado que la dinámica que vamos a tener es que ellas nos puedan exponer sus temas. Ellas son investigadoras de la Universidad de Guadalajara, tienen una experiencia, por eso le pusimos al webinar Mi vida con los murciélagos del campo y la ciudad, porque las dos han dedicado gran parte de su vida a este tema. Entonces, bueno, la dinámica es que ellas puedan exponer entre 30 y 40 minutos, de manera que sobre las 7:50, a más tardar, podamos empezar pues pasar el micrófono a los asistentes y a las asistentes. También ustedes nos pueden decir, Maleni y Diana, si quieren que las personas vayan poniendo preguntas en el chat y entonces cuando terminen su intervención las podemos ir leyendo, pero aquí sobre todo la idea es que pueda haber interacción, diálogo y muchísimo aprendizaje. Las principales preguntas que tenemos es cómo podemos proteger a los murciélagos, a las murciélagas, ¿no? Tenemos un amigo que está interesado en poner, por ejemplo, maternidades de murciélagas en Guadalajara. Queremos saber si eso sería una buena idea, cómo se puede hacer. La gente le tiene mucho miedo a los murciélagos pensando que chupan sangre y todo lo que ya sabemos, o que dan rabia o una bola de cosas. Y también nos da mucho gusto que esta tarde y más adelante nuestra amiga bióloga Leti Reyes nos pueda contar. Ella trabajó en el Zoológico Guadalajara y hace muchos años escribió un cuento padrísimo de una murciélaga que se llama Lucy y que creemos que es su tiempo de volver. Entonces, pues le pasamos sin más el micrófono y reflector a la bióloga y doctora María Magdalena Ramírez y a la maestra en ciencias Diana Vega, ¿verdad? Y pues adelante, muchas gracias por estar aquí, agradecemos muchísimo su tiempo y su interés. Hola, muy buenas tardes. Ay, perdón. ¿Sí nos escuchan? Bueno, buenas tardes. Sí, sí se escucha. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que este tipo de espacios son muy importantes y muy valiosos precisamente para poder desmitificar tantas creencias que existen alrededor de un grupo tan maravilloso y tan bonito como son los murciélagos. Te presentas, Dianita, y a continuación yo puedo empezar a compartir mi pantalla. Claro que sí. Bueno, más tardecito, yo les voy a hablar sobre lo que son los murciélagos polinizadores de aquí de la ciudad de Guadalajara y de la zona metropolitana. Yo actualmente en el doctorado soy estudiante y estoy estudiando precisamente murciélagos nectarívoros, unos que son muy raros por ahí, ya les contaré. Y además, derivado de ese trabajo de que estoy haciendo de tesis, nos surgió la idea de publicar lo que son los murciélagos nectarívoros, que es un trabajo bastante padre y que nos gustaría compartirles en un ratito más. Yo principalmente me gustan lo que son animales vertebrados polinizadores, es decir, me han capturado los murciélagos y los colibríes. Y mucho tiempo de mi vida fui especialista en aves, haciendo marcaje con aves migratorias y ahora me dedico a lo que son también los murciélagos y la divulgación. Y bueno, en un ratito aquí estaremos hablando sobre eso. Muchas gracias, Dianita. ¿Ustedes me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Sí? Ok, perfecto. Pero no está presentación todavía. A ver. ¿Ahora sí? Sí, listo. Ok, perfecto. Bueno, pues yo me voy a presentar. Yo soy María Magdalena. A mí me gusta que mis amigos y que ustedes todos me llamen Maleni. Es un nombre corto que es más fácil mantener en su cabeza. Así que, bueno, yo trabajo en la Universidad de Guadalajara hace aproximadamente ya 17 años. Yo estudié biología en la Universidad Autónoma de Puebla hace ya algunos ayeres. Y por azares del destino ya me adopté y soy felizmente autlense jalisciense en este bonito estado. Y bueno, pues yo sí he trabajado toda mi vida con los murciélagos desde hace poquito más de 30 años. No saquen cuentas, por favor. Y bueno, he abordado diferentes interacciones con los murciélagos, desde dispersión de semillas, que fue parte de mi tesis de licenciatura que tuve la fortuna de realizar aquí en la Sierra de Manantlán,
y, bueno, ir transitando hacia otro tipo de interacciones que tiene que ver con la participación de los murciélagos, ¿no? También he explorado un poquito el mundo de los roedores, que son, como spoiler, les voy a decir que los roedores pues, es el grupo de mamíferos más numeroso del planeta y después siguen los murciélagos. Entonces, trabajo con los, trabajo con los animales más diversos de los mamíferos más diversos de este planeta. Y bueno, ay, me distraje, perdón. Esta es parte del tiempo y de mi relación que tiene que ver con los murciélagos y de la actividad que he desempeñado desde hace ya varios años, ¿no? Y bueno, el día de hoy, más que nada quiero iniciar hablando sobre lo que es y lo que no es un murciélago. Entonces, si tienen dudas y tienen preguntas, les agradecería que las mantengan un ratito en su mente, pero si hay algo que no me pude explicar correctamente o que no entendieron, por favor, sí interrúmpanme para poder como aclararlo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de murciélagos, siempre pensamos en vampiros, ¿no? Siempre esta es así como la imagen que nos viene a la cabeza sobre estas imágenes terroríficas de seres eh, mutantes con colmillos y garras que se alimentan de sangre, ¿no? Y bueno, también hay otras imágenes como de hombres y mujeres muy guapos y refinados que salen también en películas, ¿no? Y esta percepción pues se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Esto también ha ido evolucionando, digamos, el concepto de vampiro, como para ir capturando otras generaciones, ¿no? Están dirigidos a públicos infantil, adolescente, y bueno, pues esto ha ido cambiando en el tiempo. La realidad es que los murciélagos han estado en la vida o en la relación con los humanos por mucho más tiempo de lo que pensamos, ¿no? Cientos de años antes de la conquista de los españoles, los murciélagos tienen ya una parte importante en la vida cotidiana de muchas culturas prehispánicas a lo largo de todo Mesoamérica, no nada más México. Y para muestra de esto se han encontrado diferentes vestigios como cerámica, joyería, mascarones, códices, porque bueno, los murciélagos tienen un papel muy importante como deidades en muchas culturas, ¿no? Son considerados los dioses del inframundo, los dioses que mantienen el balance entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Y bueno, abajo pueden ver muchas de las diferentes palabras que se utilizan para designar el nombre de murciélagos en muchas lenguas. Y esto también ha dado, incluso muchos pueblos indígenas toman su nombre o el nombre de su etnia, significa o está relacionado con los murciélagos. En el norte, perdón, en los altos de Chiapas, al sur del país, hay diferentes pueblos que tienen nombres con una acepción que hace alusión a los murciélagos, tal como el nombre que aquí aparece, que son los tzotziles, o también están los centales y cinacantecos. De hecho, cinacanteco significa hombre murciélago y tzotzil también, solo que tiene como una mezcla asociada al nombre, al idioma maya, ¿no? Entonces, incluso sus ropas lo que hacen es tratar de emular las alas de un murciélago, porque estas vestimentas coloridas que ven son muy anchas. Entonces, cuando abren ellos los brazos, se ven anchos tratando de simular las alas de los murciélagos. Entonces, como ven, los murciélagos han estado muy asociados al desarrollo de estos pueblos, ¿no? Y bueno, vamos a ir entrando ahorita un poquito más a qué es un murciélago, ¿no? Y bueno, otra forma en la que ustedes pueden encontrar una palabra que hace referencia a los murciélagos es quiróptero. ¿Y por qué? ¿Y qué significa quiróptero? A lo mejor esto nos va a ayudar mucho como a retenerlo en la memoria. Y es que quiróptero es una palabra compuesta de dos palabras en latín. Quiro, que significa mano, y ptero, que significa ala. Entonces, literalmente la traducción de quiróptero son manos en forma de ala, ¿sí? Ahora, bien, si vemos un murciélago por adentro, se vería así, ¿no?
Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver cómo los dedos, o sea, las manos de los murciélagos, que son como la extensión de nuestros brazos, si se fijan, sería como un humano de frente. Sus dedos son muy largos, se han alargado y toda su estructura anatómica se ha modificado para desarrollar esta habilidad de poder desplazarse en el aire, ¿no? Entonces, entre estos dedos elongados o muy largos están estas membranas que les permiten el aleteo y poder volar de manera, digamos, real, ¿no? Entonces, algunos datos de los que vamos a estar abordando el día de hoy tienen que ver con algunos datos que son mitos y otros datos que son hechos reales, ¿no? Entonces, el primer mito es que y es el primer mito que sale siempre cuando preguntamos si alguien sabe, qué sabe de los murciélagos. Entonces nos dicen, son ciegos. Lo primero que todo mundo dice es que son ciegos, cosa que no es así. Un dato curioso es que los murciélagos pueden vivir muchos años y algunas especies pueden vivir más de 30 años. Si consideramos el tamañito que tienen estos murciélagos, la relación de años que pueden vivir en comparación con este tamaño es mucho para ellos, ¿sí? Algunas especies son muy rápidas debido a la forma de sus alas y a lo ligero de su cuerpo y pueden volar cerca de 100 kilómetros por hora e incluso algunas especies pueden recorrer grandes distancias en una sola noche para la búsqueda de alimento, ¿no? Son muy diversos, es decir, tenemos muchísimas especies. ¿Se acuerdan que al inicio les decía que es el segundo grupo más numeroso después de los ratones? Pues de los murciélagos tenemos alrededor de 1,400 especies diferentes. Imagínense, 1,400. Y la mala fama que tienen se debe solamente a una de las 3 especies que existen que se alimentan de sangre, ¿no? Los vampiros. Entonces, por una especie, las otras 1,397 están estigmatizadas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco más de ellas. Otro de los mitos y que causa mucho temor es que los murciélagos cuando vuelan en la noche pueden enredarse en el cabello de las mujeres. Entonces esto genera muchísimo terror a algunas personas porque pues obviamente nadie quiere que se le enrede un murciélago en el cabello, ¿no? Pero eso tampoco ocurre y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, para cerrar en estos datos curiosos son muy importantes, no solamente porque son muy diversos, sino porque aparte de ser muy diversos, tienen muchas formas de alimentarse. Y en esas formas de alimentarse que ellos hacen de manera natural, nos brindan lo que se conoce como servicios ecosistémicos, que son servicios que nos dan gratis, como la polinización de muchas especies que utilizamos nosotros en la vida diaria para comer, para vestir, para cubrirnos o para construir casas, ¿no? Sirven como controladores de plagas. Yo creo que este es uno de los servicios ecosistémicos, bueno, no quiero decir más importante que la polinización, pero sí porque en cantidad son más. Y por otro lado, pues también la dispersión de semillas, ¿no? Además, bueno, ya les había mencionado, una cuarta parte de las especies de mamíferos en el mundo son murciélagos. Los murciélagos son los únicos mamíferos con vuelo verdadero. Esto significa que están anatómicamente adaptados para el vuelo, para desplazarse en el aire. A lo mejor han escuchado que hay serpientes voladoras o que hay ardillas voladoras. En realidad, ellas no vuelan, ellas planean, o como yo les digo, caen elegantemente, ¿no? Porque una ardilla se avienta de un árbol a otro y lo que hace es extender su cuerpo, que tienen pliegues a los costados, y hacen este efecto como de traje ampliado, que lo que hace es reducir la velocidad del viento para que ellas puedan planear. Entonces, eso no es volar, eso es planear. Entonces, los mamíferos, los murciélagos, sí son los únicos con vuelo verdadero. Son de hábitos nocturnos y los podemos encontrar prácticamente en cualquier parte del planeta, excepto en los polos o en zonas de hielos eternos, ¿no? O sea, donde hace mucho, mucho frío. Y además tienen un sistema de localización que lo utilizan para ubicarse en completa oscuridad, que es altamente desarrollado.
y pues además son muy bonitos, ¿no? Aquí, como pueden ver, tenemos diferentes formas, hay de todos sabores y colores, digo yo. Tenemos chatos, tenemos trompudos, tenemos narizones, tenemos lengua larga, tenemos lenguas cortas, tenemos con caras adornadas, tenemos caras simples, son súper lindos, pero además también tenemos de muchos colores, ¿no? Hay grises, hay cafés, hay negros, hay unos que se ven con pelito nevado, hay otros que se ven así como anaranjados, brillantes, otros son más güeritos, en fin, como pueden ver, son impresionantes. Y esta es solo una muestra, imagínense, tenemos 1400 especies, entonces son súper lindos, tenemos de todo. Y además tenemos de todos tamaños, ¿no? Tenemos que el mamífero más pequeño del mundo es un murciélago. Este pequeño amiguito que ustedes ven en la parte de arriba se le conoce como murciélago de nariz de cerdo de Kitty. Pesa menos de 2 gramos. Vean el tamaño de la uña pulgar de la persona que lo está sosteniendo. Es muy pequeñito y únicamente vive en algunas cuevas de Tailandia. Es insectívoro, ¿no? Y el murciélago más grande es este de aquí abajo, que se le conoce como zorro volador o zorro volador filipino. Y este puede llegar a pesar entre 1 kilo 100 gramos hasta 1 kilo 200 gramos, más o menos. Vean el tamaño del zorro, son muy grandes. Con las alas abiertas puede llegar a medir 1,5 metros hasta 1,70 metros, casi los 2 metros, ¿no? Entonces es muy grande y este amiguito es frugívoro, únicamente se alimenta de frutas, ¿no? Y bueno, lamentablemente ambas especies, tanto el más pequeño como el más grande, están en peligro de extinción, ¿no? En severo peligro de extinción. Ahora bien, habíamos dicho que el principal mito es que los murciélagos eran ciegos. Pues no, resulta que los murciélagos tienen el sistema más sofisticado de navegación nocturna y este se conoce como ecolocalización. Esto funciona a través de unos sonidos, unos llamados que emiten los murciélagos, que son sonidos con una frecuencia muy alta. Eso significa que no son perceptibles para el oído humano. Entonces, ellos los utilizan aquí como se ve en el ejemplo de la palomilla, emiten ese llamado, el sonido viaja en el espacio y conforme va chocando con los obstáculos, emite un sonido de regreso, o sea, un rebote. Y de esta manera, los murciélagos se pueden ubicar o pueden ubicar exactamente los obstáculos para poderlos esquivar o encontrar su alimento o encontrar a sus novias, ¿no? Y no solamente los murciélagos lo tienen. Si ustedes han visto la película de Dory o Buscando a Dory, se acuerdan de la ballena beluga, ¿no? Es divertidísima, yo la amo. Pues las belugas también tienen este sistema de ecolocalización y algunos otros mamíferos marinos que sirve exactamente para lo mismo, para desplazarse en el espacio y para poder ubicar su alimento, ¿no? Y los humanos lo hemos imitado, evidentemente lo hemos estado utilizando en la navegación para aeronaves y para submarinos acuáticos, incluso para la exploración de los lechos marinos se utiliza este mismo sistema. Entonces, es una forma que hemos copiado, una tecnología que les hemos copiado a los murciélagos. Ahora bien, ¿qué comen? Pues bueno, son mamíferos. Entonces, al igual que nosotros y que todos los mamíferos, el primer alimento que obtienen es la leche materna de sus mamás, ¿no? En las primeras etapas de su desarrollo. Eso comen, lechita. Pero después, dependiendo de la mayor cantidad de alimento, o bueno, no la mayor cantidad, sino del tipo de alimento principal que ellos consuman, se les denomina o se les asigna un nombre. Por ejemplo, aquellos que comen principalmente carne, pues son carnívoros, ¿no? Los que comen principalmente insectos, se les denomina insectívoros. Y así, ¿no? A los frugívoros tenemos los hematófagos, que hema significa sangre o hemato significa sangre en latín y fagos comer. Entonces, hematófago es que comen sangre, ¿no? Insectívoros, bueno, los insectos, los frugívoros y así. Entonces, nosotros en México tenemos aproximadamente entre puede variar dependiendo del autor que consulten, pero va de 138 a 140 especies
que equivalen al 10% de todas las especies del mundo. Entonces, México tiene estamos, me parece, creo que en el 5º lugar de diversidad de murciélagos, después de Brasil, Colombia, Costa Rica, bueno, algunos países de Latinoamérica. Creo que sí estamos en el 5º. Y bueno, para esto, a lo que me refería cuando hablaba de servicios ecosistémicos, existen alrededor de 343 productos que el ser humano utiliza, como por ejemplo tequila o frutas, ciruelas criollas, zapotes, guayabas, algodón, entre otras, que provienen al menos de 163 especies de plantas que dependen exclusivamente de los murciélagos para su polinización o para la dispersión de sus semillas. Entonces, imagínense la importancia que tiene este servicio para nosotros, porque muchas de estas frutas forman parte de nuestra dieta, ¿no? Además de esto, muchas de las especies de murciélagos que se alimentan de insectos, su principal función ecosistémica es que son controladores naturales de plagas. Y ahorita vamos a ver unos datos bastante interesantes respecto a este servicio tan importante. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver que tenemos repartidas estas 139 especies en los diferentes gremios tróficos, ¿no? Tenemos, bueno, no alcanzo a ver aquí, pero la mayor cantidad de especies que tenemos son insectívoras, ¿sí? Y bueno, voilà. Alrededor del 70% de estos murciélagos comen insectos u otros artrópodos, ¿no? Que cazan en el vuelo, muchos de ellos, y cuando se están alimentando. Y se ha hecho el cálculo de que algunos de estos murciélagos, por ejemplo, un solo murciélago insectívoro, como este chulo orejón que ven aquí, puede comerse en una sola noche, imagínense, un solo murciélago 1000 mosquitos o 1000 insectos en una sola noche alimentándose. Ahora piensen en una colonia, porque bueno, estos murciélagos, estos animales suelen ser muy sociales, forman colonias, algunos forman grupos pequeños, como de 5 a 10 individuos, pero otras especies forman colonias de millones de individuos. Entonces, una colonia de 1 millón de individuos puede en una sola noche, imagínense, consumir alrededor de 140 toneladas de insectos. Y eso incluye a los molestos mosquitos. Y digo, yo sé que todos los animales tienen una función en este planeta, pero no logro explicar cuál es la de los mosquitos, aparte de transmitir algunas enfermedades como el dengue. Pero además, bueno, no, sí lo sé, porque son la base de la alimentación precisamente de todas estas especies, ¿no? Pero bueno, imagínense lo importante de no solo eliminar algunos insectos que pueden ser transmisores de enfermedades, sino que además eliminar a muchos insectos que son plagas de muchos cultivos que son de importancia económica para el humano, ¿no? Después tenemos los frugívoros y bueno, aproximadamente el 20% de las especies se alimentan de frutas. Entonces, si a ustedes les gustan las pitayas y los plátanos, que me imagino que sí, los mangos, las guayabas, las tenemos gracias a que estos animales consumen sus semillas y las dispersan en el campo para que sigan habiendo más plantas y podamos seguir disfrutando de sus frutos, ¿no? También tenemos a los nectarívoros. Estos murciélagos están adaptados para alimentarse de néctar y tienen caras muy largas, así como los colibríes, y tienen lenguas muy largas, como podemos ver en esta foto, donde introducen su lengua en estas flores hasta alcanzar el néctar y poderse alimentar de ellos. Y ellos al alimentarse, pues se embarran su cuerpo de polen que están llevando a otras plantas y lo que están haciendo es generar polinización entre diferentes individuos, lo que incrementa, digamos, la diversidad genética de muchas especies de plantas, ¿no? Y además de que ya vimos que hay muchas plantas que son polinizadas exclusivamente por los murciélagos, ¿no? Tenemos uno fabuloso que es un murciélago pescador, se les denomina piscívoros, y este murciélago tiene una adaptación padrísima en sus patas que le permite pescar al vuelo.
cuando van sobrevolando el cuerpo el espejo de agua y detectan algún pez, lo que hacen es girar sus patas 180 grados y las utilizan como garfios para pescar el pez y lo comen en el aire. Esta es una especie muy chida. Y bueno, otra especie muy chida también es Vampirum spectrum, que es un murciélago carnívoro. Este sería, si pudiéramos hacer el comparativo, sería como el jaguar de los murciélagos. Este murciélago puede alimentarse de otros murciélagos, puede alimentarse de aves pequeñas, de anfibios y de reptiles. Lamentablemente también está en riesgo de extinción por la pérdida de su hábitat. Y bueno, pues tenemos a los murciélagos hematófagos. Como ven, también son bonitos, o sea, simplemente son, su tipo de alimentación los hace un poquito extraños, ¿no? Tenemos 3 especies, aquí solamente estoy mostrando 2. El vampiro común es el que pueden ver a su lado izquierdo, no sé, el que está sobre la maderita. Y este es el amiguito responsable de que la mayoría de las personas piensen que todos los murciélagos son vampiros y que todos se alimentan de sangre, ¿no? En realidad, este vampiro se alimenta principalmente de ganado, ya sea vacas, burros, borregos, chivas, incluso algunas veces gallinas, aunque no es tan común. Y bueno, pues esa es su principal fuente de alimento, ¿no? Ahora, abordando algunos aspectos así rápido de la reproducción de los murcis, pues bueno, en su mayoría tienen una sola cría por año o por evento reproductivo. Algunas especies pueden o alcanzan, dependiendo de lo bondadoso de la temporada, reproducirse hasta 2 veces al año. Tienen comportamientos sociales en donde puede haber una hembra alfa con un harem de machos, o un macho con un harem de hembras. Entonces, algunas hembras pueden aparearse con un solo macho. Bueno, también hay los que son monógamos, o algunas hembras que pueden aparearse con varios machos, ¿no? Algo característico de estas especies es que forman guarderías, o lo que se denominan guarderías, que como vemos en la foto, si ven ahí, solamente se ve un murciélago adulto, que es el que se le ven las orejitas paradas, y todos los demás son murciélagos bebés pelones que todavía no aprenden a volar. Y en estas colonias puede haber cientos de miles de crías, y cada madre va a llegar exactamente al lugar donde se encuentra su bebé, porque tienen un sentido de reconocimiento muy agudo, muy desarrollado. Además, también algunos murciélagos presentan comportamientos que se denominan mutualistas o mutualísticos. Esto quiere decir, por ejemplo, los vampiros. Se describió con los vampiros porque cuando salen a comer, y si en el grupo o en el grupo donde ellos se están refugiando hay algún murciélago que no salió a comer porque está enfermo, está lastimado, o que alguno no comió, aquellos que comieron regurgitan parte de lo que cenaron y le comparten a sus compañeros que no cenaron o que no salieron a comer. Entonces, a veces podemos pensar que los murciélagos o que los animales en general no tienen ciertos niveles de lo que denominamos inteligencia, pero en realidad se han encontrado comportamientos muy notorios como este de comportamientos mutualistas, ¿no? Y bueno, ahora bien, existen algunos elementos que se han desarrollado precisamente para fomentar la conservación de los murciélagos. Este es un sello amigable, así como hay sellos o que se conocen como, bueno, en este caso este sello en particular se conoce como Bat Friendly o murciélago, o sea, un sello amigable que abona la conservación de los murciélagos. Y esto fue por los esfuerzos de varios investigadores que estuvieron en pláticas y tratando de sensibilizar a los productores de agave para que dejaran al menos el 5% de la producción de plantas de agaves, porque hay una asociación o una relación muy estrecha entre los murciélagos y muchas plantas de agaves y cactáceas. Entonces, los productores de agaves se convencieron porque la polinización por murciélagos
lo que hace es promover la diversidad genética de estas plantas y a su vez esta diversidad los hace más resistentes a plagas, a insectos, a hongos que pueden atacar a estos agaves. Entonces, desde el año 2000 se implementó este sello que se conoce, como pueden ver ahí en el circulito rojo, como Bat Friendly, y muchos tequilas pueden, digamos, imprimirle un extra a su producto, a su tequila, haciendo notar que están conservando o que están promoviendo la conservación de estos murciélagos, ¿sí? Así que a brindar con tequila bat friendly. Ahora bien, ¿dónde viven los murciélagos? Pues prácticamente los podemos encontrar, ya les decía, en todas partes, en cuevas naturales, en minas abandonadas, en huecos entre los árboles, incluso entre nuestras casas, ¿no? En casas abandonadas, o algunas especies que fabrican ellos mismos sus casitas en hojas de algunas heliconias en Centroamérica, ¿no? Ahora bien, también, pues bueno, estas grandes colonias que se pueden llegar a formar, que les mencionaba, de millones de murciélagos, pues tienen, aparte del servicio ecosistémico del control de plagas, estas grandes concentraciones de excremento que se generan en estas cuevas sirven y tienen una aplicación también en la agricultura para la producción de cultivos, porque su excremento es muy rico en nitrógeno, porque consumen insectos y esto a su vez hace que se concentre este elemento que es muy útil para las plantas. Entonces, el excremento de los murciélagos se utiliza como abono natural para muchos cultivos y para incrementar el rendimiento de los cultivos, ¿no? Y bueno, yo mencioné aquí algunas de las cuevas más importantes que existen aquí bueno, en nuestro país y en el país vecino del norte, donde tenemos colonias que pueden estar desde 2 millones, que es la cueva del volcán de los murciélagos en Campeche, la mina de Bustillos en Chihuahua, que puede tener hasta 6 o 7 millones de murciélagos. Es impresionante. Yo tuve la fortuna de visitarla y créanme que es como 1 hora y media de estar viendo salir murciélagos, salir, y parece que nunca se van a acabar, ¿no? Es un espectáculo. Tan solo por turismo es padrísimo, ¿no? Y bueno, pues aquí les dejo mis redes sociales, si quieren contactar, si tienen dudas, si quieren conocer un poco más de los murciélagos. Se me olvidó poner mi dirección de ResearchGate, pero pues listo, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, me encantaría escucharlos. Gracias. Muchísimas gracias, Maleni. Realmente aprendimos, yo creo que todos y todas, muchísimo en este paseo que nos diste por las cosas más básicas que tenemos que saber de los murciélagos, empezando porque son mamíferos. Si les parece bien, como son 15 a las 8 y terminamos puntualmente 8:30, si les parece bien y si nadie tiene algo muy urgente que comentar, podríamos pasarle la palabra a Diana. Aquí tenemos varios comentarios, por ejemplo, sobre los mosquitos, que también son polinizadores, y otras cosas bien interesantes que reflexionar, pero si les parece bien, le podemos pasar estos 15 minutos la palabra o 16 a Diana, y luego ya preguntas y respuestas, y ahí se pueden extender cada una de las dos. Entonces, de las dos grandes biólogas que tenemos el día de hoy de presentadoras. Entonces, si les parece bien, le pasamos la palabra a la maestra en ciencias Diana Vega Montes de Oca, y seguimos adelante, y cuando sean las puras 8:05 avisamos para pasar a pregunta-respuesta y conversación de murciélagos lunes por la noche. Noche de murciélagos, adelante. Y también que nos digan por qué le pusimos Mi vida con los murciélagos, porque llevan mucho tiempo con este tema ustedes su vida. Adelante, Diana, bienvenida, gracias. Claro, mucho gusto. Y bueno, pues gracias por la bienvenida, muchísimas gracias por la invitación y gusto de estar aquí con ustedes, Maite. ¿Me dicen si se puede ver la pantalla, por favor? Sí, yo sí la veo bien. Ok, no veo nada arriba que les estorbe porque yo aquí al parecer tengo una barrita de Zoom. No, yo sí la veo bien, no sé quién te No, diga todo algo bien. diferente, pero lo vemos muy bien. Excelente. Ah, muy bien. Bueno, pues para empezar, vengo a hablarles, evangelizarles sobre no se crean, sobre los polinizadores de la noche, que son los murciélagos.
Que bueno, en este caso se trata de un trabajo que hicimos sobre la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana. Entonces, ya que estábamos aprovechando para conocer los murciélagos con mis muestras de tesis, quisimos documentar los que íbamos encontrando, aquellos que son nectarívoros. Y, ay, perdón, bueno, parece que nos hizo el último cambio. Este trabajo lo realizamos entre la doctora Maleni, la doctora Flor, que es una investigadora bióloga también de CUSEI, y su servidora. Para dudas, también pueden checar el artículo que al final les vamos a poner el link. Y bueno, pero antes de entrar en materia, espera, ¿de qué se trata? Eh, Estamos hablando de murciélagos, sí, pero ahora nos vamos a enfocar en una parte muy especial de los murciélagos, que son los murciélagos nectarívoros. ¿Qué quiere decir? Los murciélagos que se alimentan con una dieta casi en su totalidad líquida, que es el néctar. Y bueno, son en realidad maravillosas criaturas saladas de la naturaleza, pero bien podrían decirme ustedes cuáles maravillas si yo los veo feitos, ¿no? En este caso, pues déjenme decirles que pasaron por muchísimo tiempo en el que la evolución los estuvo perfeccionando a ellos, y no solamente a ellos, sino a las plantas de las que se alimentan, para que puedan interaccionar de una manera en la que ambos salgan beneficiados. Las plantas obtienen lo que es la reproducción sexual, que les permite tener los murciélagos, y los murciélagos obtendrían lo que es el alimento. Entonces, antes de que llegara a beber a tu jardín, ya sea de las flores o del bebedero de que les pones a los colibríes, este murciélago pasó por muchísimas cosas a través del tiempo desde que existen. Y bien, bueno, lo mencionaba ya la doctora, son los únicos mamíferos con capacidad de volar, pero si entendemos bien el sentido, tú eres tu persona, humano, eres un mamífero. Imagínate que tuvieras unas manos gigantescas. ¿Qué harías con esas manos gigantescas y que entre cada uno de los dedos tuvieras membranas de piel? ¿Qué sería lo primero que harías? O ahora imagínate a la raza humana que tuviera este tipo de manos tan gigantescas, y ¿qué harían con ellas? Piénsenlo un minuto, no me respondan. Y bueno, digo, si ya tenemos algo, pues hay que aprovecharlo. ¿Qué se pensaría que se puede hacer? Pues aprovechar el órgano que estamos teniendo y volar. Esto es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Entonces, pero, todo tiene un pero. Perdón, no es tan fácil como ya salir a volar y todo. Si te dijeran, ok, tendrías esas alas, pero tendrías que volar de noche. Entonces, el problema sería que aunque tengas una buena visión, verías algo más o menos como lo que se ve en esta figura de aquí, que al ir volando todo se ve que se mueve rapidísimamente. Entonces, muy probablemente no alcanzarás a ver los objetos y te darías en toda la torre. Y bueno, prácticamente a lo mejor te salvas una, dos, tres veces, pero ya en algún momento vas a hacer la morición, ¿no? Entonces, los murciélagos tienen, ahora sí que fueron dotados, porque pues esto de volar sin ver, pues no iba a ser padre, ¿no? Entonces, como dice la doctora Maleni, tienen un sistema de orientación llamado ecolocalización, en el cual ellos tienen la posibilidad de hacer, con todas estas adaptaciones que tienen en su cabeza, en el cráneo, en el cerebro, incluso en la nariz, en lo que es su aparato que emite el sonido, tienen la capacidad de emitir este sonido y de recibir de vuelta la información en su cerebro. Entonces tienen este sistema de orientación en el que ellos emiten el sonido, y por ejemplo nosotros, si fuéramos en ese caso, nos ponemos en la piel del murciélago, podríamos recibir información de, por ejemplo, nuestros alimentos. Y por ejemplo, fuimos a buscar alimentos y entonces tenemos que volver a usar este sistema de colocalización para encontrar de nuevo el camino a casa. Si fuéramos dotados con ese sistema, yo creo que se nos facilitaría mucho encontrar las llaves y el celular, cosas que se nos pierden cada 5 minutos a lo mucho. Entonces, bueno, esas son las adaptaciones
que han ido sufriendo los murciélagos a lo largo de la evolución. Y no solamente esas, ya hablamos de las alas en las manos, ya hablamos de la orientación de ecolocalización, incluso tienen otras adaptaciones los murciélagos nectarívoros. Consumen el néctar de las flores, pero realizan uno de los ecoservicios más importantes, que es la polinización, porque debido a esto las plantas se pueden reproducir sexualmente. Entonces, tenemos estas adaptaciones, por ejemplo, en las aves. Aquí tenemos a la izquierda a un colibrí, que es una de las aves más carismáticas de todo el mundo, y eso que es americano. Entonces, es muy carismático, es muy lindo, toda la gente lo quiere. Vemos que sus adaptaciones tiene el pico alargado. Esto es para asegurar que pueda alcanzar el néctar en el fondo de las flores, inclusive tubulares, que el néctar se encuentra en esta parte de aquí. No sé si ven al cursor. Y, ok, entonces, esa misma adaptación, pero de otra forma, la tienen los murciélagos, algunos de los que son nectarívoros. Vemos aquí, por ejemplo, este murciélago es un murciélago que se dedica a consumir el néctar floral y gracias al alargamiento de su rostro es que puede alcanzar el néctar en el fondo de la flor. Y aquí podemos ver a varios que tienen esas adaptaciones, cómo se van alargando los cráneos, y eso se llamaría los murciélagos incluso los más especializados al consumo de néctar. Ahora, no solamente está esa adaptación del rostro alargado, también podemos ver, aunque no, a lo mejor no se han puesto a fijar en la lengua de los colibríes, pero también tienen una lengua súper alargada y extendida. Incluso tienen ¿cómo se puede decir? Tienen enrollada la lengua incluso alrededor del cráneo. Entonces, cuando la sacan, la podemos ver muy larga. Y lo mismo pasa en otros tipos de adaptaciones de los murciélagos nectarívoros, como estos que vemos aquí, que si bien no tienen el rostro alargado, tienen demasiado larga la lengua, que incluso esta lengua, cuando es observada a microscopio, se puede observar las microvillosidades que tienen, y todo esto sirve para poder, cuando meten lo que es la lengua en el néctar, poder agarrar la mayor cantidad posible de néctar y poder alimentarse. Y bien, entonces, todas estas son adaptaciones que los hacen muy importantes para que puedan brindar este servicio de la polinización. Podemos ver que en la flor, incluso hay unas flores grandes en las que se embarran todo el cuerpo. Y eso es lo que mencionaban, sí, algunos pueden llevar más polen, otros menos polen. Sin embargo, por excelencia, los que cargan más polen son los murciélagos, porque se pueden embarrar el pelaje, y el pelaje y el polen quedan sumamente, por así decirlo, pegados, y no se van a despegar, no se van a ir cayendo en el camino hasta que el murciélago se pose en otra flor y lo deposite. Esa es una padrísima adaptación que tienen, y su pelaje ayuda mucho. Y esa polinización es igual de importante que la que realizan las abejas, aunque sean menos populares. Y bien, veamos si son importantes o no. Tenemos aquí a la izquierda al murciélago maguillero menor, que es Leptonicteris yerbabuena, el cual las especies vegetales que precisamente polinizan los murciélagos tienden a abrir de noche. Entonces, esto es muy importante en climas, por ejemplo, en ecosistemas desérticos, ya que las temperaturas del día no soportan que los animales estén activos durante el día. Entonces, en este tipo de ecosistemas, los murciélagos son sumamente importantes. Y aquí podemos ver cuáles son las consecuencias de esa polinización: unas ricas pitayas, lo que es la polinización de gran variedad de agaves, no solamente que nos brindan tequila, sino también mezcal. Y bueno, el murciélago magueyero principalmente pues prefiere en gran porcentaje lo que son los pitayos, pero este es muy importante para la polinización del agave. Y ahorita pues ya los vemos un poquito más bonitos, ¿no? Ya que les comenté todas esas amabilidades que tienen hacia nuestros alimentos. Son lindos realmente los murciélagos nectarívoros.
Y bueno, hay otras cosas como los plátanos y bueno, ya les comentaré en un segundo. Entonces, este trabajo de polinizadores de la noche está aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana. Y bueno, pero nos preguntarán, ¿por qué están los murciélagos en nuestra ciudad? O más bien la pregunta sería, ¿por qué nuestra ciudad está en medio de su territorio, de los murciélagos? Recordemos que muchísimo tiempo antes de que nuestras ciudades fueran establecidas y nuestros asentamientos estuvieran aquí, los murciélagos venían teniendo una historia de evolución con las plantas y con otros tipos de alimentos. Entonces, sería un poco irracional pensar que en el momento en que nosotros nos establecemos, ellos corren y no vuelven. Digo, hay muchas especies que no logran adaptarse, por desgracia, a nuestra perturbación. Sin embargo, acuérdense, y a lo mejor pues los más jóvenes no van a saber ahorita cómo le llamaban a Guadalajara antes. ¿Era la ciudad de las qué? ¿Se acuerdan? De las rosas. De las rosas o de las flores también. Entonces, bueno, prácticamente nuestra ciudad siempre ha sido un lugar en el que ellos se pueden refugiar, no tendrían por qué no hacerlo. Y bueno, ¿cuántos tipos de murciélagos tenemos aquí nectarívoros? Tenemos al murciélago magueyero menor, que es Leptonicteris yerbabuena, al murciélago trompudo mexicano o Cueronicteris mexicana, esto que estoy diciendo en latín es el nombre científico, y murciélago sin cola gris, Anura geoffroyi. Y luego pasamos a los murciélagos lengüetones, que está el murciélago lengüilargo común, que es Glosophaga mútrica, y murciélago lengüilargo pequeño, que es Glosophaga comisarici. Que bueno, el murciélago magueyero menor, este lo podemos ver aquí, y es un murciélago considerado como mediano, entre 7.5 y 8.5 centímetros. Tiene hábitos cavernícolas, es decir, que él se refugia en cuevas. Lamentablemente está con protección especial en la norma oficial mexicana, no porque esté mal que esté ahí, en la norma Semarnat 2010, sino porque lo ingresaron ahí debido a que empezaron a disminuir drásticamente sus poblaciones. Esto debido a la fragmentación de sus hábitats y los monocultivos, como lo mencionaba la doctora Maleni, en el que esta es una especie que tiene grandes migraciones. Entonces, como su rango de distribución al año es amplio porque se moviliza entre diversos lugares de la República. Al haber este tipo de fragmentación y de cambio de uso de suelo, ocasionaba que, por ejemplo, los campos grandes de agave ya no eran alimento para él porque no se dejaban llegar al punto de tener la flor. Y entonces empezaron a disminuir mucho las poblaciones. En la actualidad ya se han observado un poco más. Sin embargo, en la ciudad se está alimentando y pues qué bueno que le sirvan los alimentos que encuentra en la ciudad. Está esta que es la ceiba, aquí está la flor. Esta tiene una gran cantidad de néctar. A este árbol le llaman también pochote o sidra, me parece. Y bueno, aquí vemos otras plantas que le encantan demasiado, son las flores del plátano, el pitayo le súper encanta, y también tenemos lo que son perdón, las clavellines rosas, o también conocidas como pelo de ángel, creo que se llaman. El nombre científico es Pseudobombax ellipticum. Y bien, aquí tenemos a otro, que es el murciélago trompudo mexicano o Cueronicteris mexicana. Este mide entre 8 y 10 centímetros, su rostro es alargado, tiene hábitos cavernícolas, pero también se puede alojar en algunas construcciones. Está en la norma oficial mexicana como amenazada, eh, debido precisamente también a lo mismo, pero este no tiene como una, ¿cómo diré? Es un poco más grave que la categoría de protección especial. Ese está un poco más vulnerable. Entonces, vaya que qué bueno que está encontrando sus alimentos en la ciudad para poder alimentarse. Y bueno, se alimenta de agaves, ceibas y plátanos. También lo que son magueyes. Y también se le ha visto en lo que son bebederos para colibríes. Y en esta foto que vemos aquí, podemos ver que está aquí en Zapopan, en la zona de Pinar de la Venta.
Ahí estaba polinizando una especie que se llama Magishishi, que es Manfredas cabra. Y bueno, está padrísima la foto. Está también el murciélago sin cola gris, que es Anura geoffroyi. Mide entre 6 y 7 centímetros. Este también es de hábitos cavernícolas y lo que tenemos de este tipo de murciélagos es que forma parte de un grupo más especializado de murciélagos en el consumo de néctar. Incluso sus parientes sudamericanos son los que mayor extensión de lengua tienen por su gran especialización al consumo de néctar. Sin embargo, lo que podemos ver muy extraño y muy llamativo en este murciélago es que se alimenta de una gran variedad de cosas, incluso de néctar artificial en bebederos de colibríes, cazaguates, que es esta flor blanca que podemos ver aquí, que también a veces se le dice palo bobo o hipomeas. Y bueno, las clavellinas rosa, las ceibas y los magueyes. Pero también complementa su dieta con insectos y frutos. Entonces, sí come balanceado. Y bueno, aquí tenemos ahora ya de los murciélagos lengüetones. A Glossophaga mutica, un murciélago lenguilargo común, es del género el más grandecito. Creo que reserva nada más de una especie que está en Centroamérica, en Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, ya empezando Sudamérica. Y tenemos que este mide entre 4.9 y 6.4. Y es cavernícola también. También este se puede quedar también en huecos, túneles, edificios. Este no se pone nada piquín donde se le agarre la noche, prácticamente se puede quedar. Este come una gran variedad de néctar de varias plantas y no solamente eso, también frutos, insectos, incluso si lo agarras con hambre te puede morder hasta una flor y se la lleva para comer. Entonces, este que estamos viendo aquí en la foto, incluso es un murciélago que va a un bebedero de un colibrí. Y esta es una hembra gestante que olvidé de hecho poner aquí el letrerito. Esta fotografía también es de maestro en ciencias Filiberto Moisés González Martín del Campo. Y podemos ver que la hembra está gestante, inclusive aquí podemos ver lo que es la glándula mamaria, ¿verdad? Y bueno, tenemos al murciélago lenguilargo pequeño, que es Glossophaga commissarici. Este mide un poco menos, entre 4 y 6. Este es más raro de ver, muy, muy raro. Y es cavernícola, le gustan las clavellinas, le súper encanta la flor de los plátanos, lo que es el néctar. También le llega a pegar mordidas a la flor de los guamúchiles y el néctar también de las ceibas. Mm, Este es uno de los más chiquitos del género y se diferencia del otro por su rostro un poco más acortado. Este se considera que del género inclusive podría ser uno de los más especialistas en el consumo de néctar por su gran reducción de incisivos inferiores. Está mucho más adaptado a sacar y meter la lengua mucho más rápido porque no le estorban los dientes. Y Diana, perdón que interrumpa, yo tengo una pregunta y sobre todo porque ya tenemos 8:05 para alcanzar a aprovechar tenerlas por aquí. Nosotros vivimos aquí cerquita de la Minerva y de la Galería del Calzado y a veces tenemos muchísimos murciélagos que efectivamente se acercan a los bebederos de los colibríes, que también son bebederos de los murciélagos. De hecho, nos han roto varios porque son de cristal, bien bonitos, de vidrio soplado. ¿Crees que sean de esta última especie que nos acabas de mencionar aquí cerquita de la Minerva? ¿los ves así como chiquitos o medianitos? Pues son medios medianitos, de hecho se han metido a veces aquí a mi casa, sobrevuelan y luego ya se salen. Si los veo Mira, medianitos, así muy chiquitinos, no. hay una cueva en el Colomos, en el que hay estos glosófagas, estos de aquí, estos otros que son los más generalistas, y bueno, hay ya otros insectívoros. Pero a lo que me comentas, pienso yo que podría ser este de acá, que es uno de los que podría estar ahí y que se ve medianito, porque este ya el trompudo es un poquito más raro, ¿sí me explico? Entonces pienso que podrían ser Pero estos de a 4 y de a 5 rondando un mismo bebedero. Incluso una vez nos tocó capturar, porque estábamos con la tesis, a 3 de estos iban con uno de estos de aquí raros. Entonces a veces se mezclan también los grupos.
Ah, qué importante saber eso. Sí, de hecho no está muy lejos el Columbus y pues ahí tienen su cueva varias especies. Está muy padre ahí. Y bueno, como recomendaciones, ya pues para vivir en paz con ellos, o sea, yo no soy, honestamente no soy de la idea de que lo mejor es que haya un contacto para que tú puedas aprender de los bichos. Yo estoy de la idea de que, bueno, primero lo importante es qué hacer al ver un murciélago. Primero, que no cunda el pánico, no tengas miedo. Y que tenga miedo de morir, que no nazca, no, ¿cómo era? No. ¿Por qué? Porque ese murciélago, si te lo encontraste, es porque iba él a buscar alimento o iba de regreso a su refugio. Eso sí es de noche. Entonces, o sea, no te cruzaste en su camino, haz como que no pasó nada. No tendrías por qué manipularlo, a menos de que pienses que por ejemplo, herido, podrías llamar, por ejemplo, a las unidades de fauna silvestre para que se hagan cargo. Entonces, si es de día, por ejemplo, puede ocurrir que hayan, no sé, hecho alguna perturbación en su refugio y por eso está saliendo a reacomodarse en un lugar para seguir durmiendo antes de volver a salir en la noche. Entonces, si ves un murciélago, no temas, no pasa nada. Y bueno, sí hay unos muy grandes que incluso son frugívoros, que son del género Artibeus. Y bueno, esos sí son muy imponentes, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque en su mayoría los murciélagos hematófagos no van a estar dentro de la ciudad. ¿Vale? Entonces, con tranquilidad podemos saber que ese murciélago o va por su flor o va por su fruta o anda con los insectos. Y otra, obvio que no hay que vandalizar sus refugios y si encuentras a alguien que esté haciéndolo, otra vez llama a las autoridades y después también a lo que son las unidades de fauna silvestre para que reubiquen a los animales, porque si ya están vandalizando un sitio, no lo van a dejar en paz hasta que lo terminen de perturbar. Entonces, para que ellos hagan una reubicación de estos animales. Y si es una colonia muy grande, pues a ver si hacen un cercado o algo. Ahora, estas son las primeras dos recomendaciones, que para los murciélagos lo mejor es que no tengas ningún contacto con ellos. Ahora, si tú quieres observarlos, alimentarlos, bueno, ya viste cuáles son las flores que les gusta alimentarse, podrías tenerlas en distintas temporadas del año si quieres contemplarlos. Por ejemplo, tener una de una especie para tal temporada y otra para la temporada de invierno y así para que ellos, de hecho, es uno de los beneficios que consiguen de la ciudad, un alimento constante. Y por último, si están ya llegando a tu bebedero de colibrís y lo quieres permitir, tienes que ser consciente de que aunque no llegaran los murciélagos, tendrías que ser muy limpio en el bebedero, porque pones el néctar y enseguida las bacterias empiezan a reproducirse porque es azúcar. Y no son bacterias que se reproduzcan y sean buenas para su digestión. Son bacterias a lo mejor patógenas que pueden estar afectando o inclusive hongos. Entonces tienes que cambiar diariamente el néctar de ese bebedero. Y claro que no ofrezcas un néctar rojo ni para colibrí ni para ningún animal porque ese colorante es mutágeno, es cancerígeno y es muy malo para los bichos que se alimentan de él. Y bueno, ya, pues esos anuncios parroquiales creo que ya no hay mucho tiempo. Somos, pues, bueno, yo soy estudiante de UDG y bueno, tenemos un grupo de Alas de Jalisco en el que hacemos divulgación para todo tipo de personas, hacemos caminatas de observación de aves, también observación de lo que son muestreos de murciélagos. A los chavos de licenciatura inclusive les damos cursos para capacitarlos en el manejo. Y el trabajo de divulgación de murciélagos del que les hablé ahorita está en este link, el cual se los podrían proporcionar ya ahorita ustedes, para que lo copien nada más. A Mica ya no le voy a dar la entrada, yo creo. No, ¿verdad? Es un nombre. Hola, hola, es que estamos aquí viendo de no dejar pasar a alguien a los que quieren entrar, que parece que no va el caso. Perdón. Diana, muchísimas gracias. Qué importante saber las especies y las condiciones para Guadalajara. Vamos a dar la palabra al público en general para poder aprovechar esta información maravillosa que ustedes nos ofrecen. Entonces, bueno, la primera que tenemos aquí a Leti Reyes, que es que nos dice felicidades por su trabajo. ¿Están haciendo algún tipo de trabajo de comunicación y educación en la ciudad al que nos podamos unir? Entonces, Leti, ¿nos quieres decir?
¿Qué tal? Bueno, Hola, felicidades por su trabajo. Qué bueno que se siga trabajando con este tema tan importante y tan bueno para la educación, porque es una especie muy atractiva para la gente y educativamente puede ser pues una clave para decir muchas cosas. Y eso era mi pregunta, si están trabajando en algún proyecto de educación en la ciudad al respecto. ahorita como, o sea, como Alas de Jalisco, ya no tiene que ver con trabajo de el doctorado, vamos a iniciar un trabajo de percepción. Primero para ver por dónde empezamos para con la gente, cómo los tiene preconcebidos, cuáles conoce, entre otras cosas. Y en mi caso estamos trabajando nosotros en comunidades, como los proyectos que estamos desarrollando, estamos acercándonos a la parte sur del estado de Jalisco, incluso ahorita estamos tratando de llegar al estado de Nayarit. El principal trabajo es también con las comunidades, que digo, ellos de alguna manera también están inmersos en estos mitos con los murciélagos y lo que queremos es hablarle o compartirles esta información respecto a los servicios ecosistémicos. Y bueno, aquí en Outland estamos también desarrollando talleres con jóvenes de la licenciatura, sobre todo aquellas generaciones que no tuvieron oportunidad durante pandemia de salir a campo. Muchos de ellos no tienen ni idea de cómo sacar un murciélago de una red. Eh, entonces estamos haciendo este tipo de talleres. Le comentaba a Maite que estamos en el proceso de armar un taller para niños para hablar de estas cosas, de informar y de hacerlo práctico, porque el entrar en contacto con los murciélagos, con estas, eh, o sea, sentir su pelo, ver sus características y verlos en vivo, cambia muchísimo la perspectiva de las personas. Pero bueno, yo estoy como a 3 horas y media de zona metropolitana de Guadalajara, entonces realmente mi trabajo va más en las comunidades fuera de zona metropolitana. Ok. Y otra pregunta, ¿conocen el material educativo del programa de conservación de murciélagos migratorios? ¿De la RELCOM? No. No, de PCMM, del doctor Rodrigo Ah, Medellín y Laura Navarro. sí, más o menos. Creo que Seguramente que sí. es muy importante que si existe ese material se haga uso de él. Este material se hizo para trabajar en comunidades principalmente con la gente cercana a las cuevas. Este, entonces se ha aplicado, existe un juego de materiales para cada grupo de murciélagos de acuerdo a su alimentación y creo que les podría ayudar mucho. Hay juegos, actividades, materiales. Hay un programa de radio de 25 cápsulas que fueron premiadas hace algunos años, cuando se usaba el radio, y se usó justamente para trabajarlo en comunidades. Entonces, creo que les puede ayudar, porque ya hay trabajo en ello y les va a gustar y creo que les va a ser de mucha utilidad. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, digo, lamentablemente, como lo comparto. Nosotros, bueno, al menos en lo particular, mi ámbito tiene que ver más con la ecología de los murciélagos que con la divulgación. O sea, yo estoy queriendo abordarlo porque me doy cuenta de esta desinformación que existe, pero la verdad es que el tiempo no me alcanza. Quisiéramos tener más, o sea, más tiempo de poder hacer más cosas y nos apoyamos en los estudiantes como Diana, como otros chicos que se involucran en los proyectos. Pero sí, por eso es que de pronto nos toma más tiempo desarrollar estas actividades, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría abonar, Maite, porque era una de tus preocupaciones como para compartir con el público y de lo que comentaba Diana, qué hacer cuando te encuentras un murciélago que básicamente es no lo toques si no tienes el entrenamiento, la protección adecuada. Y ahora que estuve explorando algunas imágenes para poner
me di cuenta de que muchísimas de las fotos que están en internet muestran agarrando a los murciélagos con la mano desnuda, o sea, sin guantes, ni incluso ni desechables, ¿no? Y esto, pues, es parte de la desinformación que está en las redes sociales, ¿no? Porque se deben de agarrar de una manera segura para nosotros, que no nos muerdan, pero también de una manera segura para ellos, porque nosotros también tenemos algunos patógenos que les podemos transmitir. Por ejemplo, durante COVID, durante la pandemia, el grupo de especialistas o los mastozólogos que trabajábamos con murciélagos, teníamos prohibido estarlos atrapando, ¿no? Porque el SARS-CoV-2, aunque pudo haber mutado de un coronavirus que era reservorio o estaba reservado en los murciélagos, era algo diferente y no sabíamos si podíamos transmitírselo nosotros a ellos. O sea, el rollo de no trabajar con ellos no era porque ellos nos infectaran, sino era porque nosotros podríamos transmitirles a ellos este nuevo, porque es un nuevo virus para ellos, ¿no? No, además hay que recordar también que los murciélagos no solo son reservorios de coronavirus, sino de una, pues ahora sí que no quiero hablar mal, pero, pero de una infinidad de agentes patógenos. Recordemos que ellos tienen un maravilloso sistema inmune y ellos pueden alojar a muchos patógenos sin necesidad de sufrir lo que son las enfermedades o que sean menos dañinas para ellos. Sin embargo, nosotros somos mamíferos y podríamos no estar preparados con nuestro sistema inmune para recibir un patógeno nuevo, que si bien se trataría de un salto de especie muy, pues, radical, aún así, pues no estamos exentos de adquirir cualquier otro patógeno que sea un poco más desconocido o inclusive también está lo de la rabia y muchas otras cosas. Entonces, por eso se recomienda de preferencia no hacer un manejo, sino está pues una persona ahora sí que con el debido equipo a tu lado para solventar tus dudas. Por ejemplo, si eres un estudiante de biología interesado en aprender o si eres una persona, pues ahora sí que simplemente que encontró el murciélago y quiere hacer algo por él, pues mejor repórtalo, no lo manipules. Además, en términos generales, aquí en la ciudad creo que no necesitamos manipularlos, simplemente dejarlos en paz. Nosotros trabajamos mucho con árboles urbanos y nos interesa promover el poder plantar diferentes tipos de higueras nativas. Y bueno, muchos de los murciélagos van a las higueras. Entonces la gente manda a quitar las higueras porque no quiere murciélagos, porque les da miedo. Y parte de lo que pasa, al menos en los murciélagos que a nosotros nos ha tocado, es que a veces dejan como un rastro rojo. No sé si es el néctar o no sé qué es, pero dejan como un poquito de liquidito rojo. Entonces la gente se asusta más porque cree que es sangre y ya nada más pensando que son vampiros, pues ya tenemos todo el cóctel listo. Aquí muy cerquita de la Minerva había unas higueras preciosas, enormes, súper sanas y las desbarataron porque cuando hablamos a reclamar a Guadalajara nos dijeron que los vecinos y las vecinas habían pedido que las quitaran porque les daban mucho miedo los murciélagos, ¿no? Entonces es como también por ese lado de qué hacer, como decimos, no se trataría de agarrarlos ni mucho menos, simplemente de entender que no te pueden pegar ninguna enfermedad si no los tocas y no te metes con ellos, y además a ellos no les interesa meterse contigo. Digo, ni andan buscando nada en nuestra casa, simplemente sí ponerles fuentes. Ahorita nos preocupa mucho en el estiaje que no tengan agua, por ejemplo, o sea, que no se puedan alimentar, ¿no? Que vemos, por ejemplo, con insectos y aves que sí se la pasan muy mal. Creo que no sería el caso de los murciélagos, pero pues nos interesa mucho eso y también que se entienda que pueden ser muy importantes para controlar moscos. Veía yo de las especies que nos indicaba Maleni que 100 son insectívoros. Entonces, pues ahí sería algo muy importante porque siendo insectívoros, pues sí se comen a los moscos, ¿cierto? O sea, sería que en Guadalajara hay varias especies que sí son insectívoras, además de los que se alimentan de néctar. Y no sé todas las otras preguntas o comentarios que quieran hacer los demás participantes. Ese líquido rojo es que, bueno, hay algunos murciélagos que excretan que vienen a haber sido alimentados de alguna fruta que era rojiza, algún fruto que es rojo. Entonces, pues sale liquidito, es lo que ven muy probablemente. Y bueno, no sé si está aquí la persona de las maternidades para que nos cuente de qué se trataban. Fíjate que no está hoy, se llama Alejandro Elizondo, es nuestro amigo, y él está en la Asociación Internacional de Murciélagos, algo así, y traía la iniciativa de procurar y poner, decía, maternidades para murciélagas. Entonces,
y decía que los pusiéramos en la ruta de la migración y como que él tiene otra información técnica que desafortunadamente hoy no se pudo sumar. Pero bueno, en términos generales queríamos preguntar si les parecería buena o mala idea esto y sobre todo pues que en mi experiencia al menos de tener que dar mucha información igual que con las abejas, porque la gente le tiene mucho miedo a las abejas que los piquen y que las avispas no sé qué. Pues es que ya ven que mucha gente más bien, pero lo que quieren son árboles de plástico y peluches, o sea, puras cosas que no están vivas, que realmente nos preocupa muchísimo. Aquí en Guadalajara ahorita estamos observando los arboristas, muchos árboles con muerte descendente, muchos árboles enfermos, o sea, ya aunque la gente no los lastime, ya solitos ya no están pudiendo, están muy estresados de agua. Y bueno, pues eso también se lleva a los insectos y a los murciélagos. Muchas de las flores que mostrabas, Diana. Yo tenía una pregunta técnica acerca de las ceibas, porque hay ceibas mexicanas y ceibas que no son nativas. Hay una coricia, que se reproduce mucho, que es argentina, pero vi el mismo tipo de flor. Supongo que les sirve igual. Sí, sí, de hecho, o sea, la misma tipo de flor alberga la misma cantidad de néctar, es aproximadamente parecido. Ah, y eso de las maternidades, es que sería cuestión de ver la especie, porque no sabemos si sí va a servir ecológicamente que las ubiquen en donde las piensan ubicar. Entonces, a lo mejor se quiere referir a alguna especie en particular. Sí, Muchas gracias. aparte, Dime, digo, Malena. sí puede ser una alternativa viable, pero como comenta Diana, pues se tiene que averiguar un poco más de las especies. Han funcionado en otros lugares, sobre todo porque para aquellas especies que se utilizan como refugio el interior de las casas, porque las personas obviamente pues quieren tenerlos como fuera de su casa, ¿no? Y si seguimos removiendo los árboles, pues cada vez, o si se están muriendo, pues cada vez los refugios para estas especies está más limitado. Pero se debe de considerar varios aspectos antes de instalar una de estas casitas. No son necesariamente de maternidad, sino que son casas o refugios artificiales para los murciélagos que tienen unas características en especial que evita incluso la entrada de depredadores, porque, pues si no, imagínate, sería así como la trampa ideal donde los murciélagos se van a dormir y que entrara algún depredador, pues se daría un manjar de todos los murciélagos que se encontraría ahí. Entonces, se deben considerar aspectos de la altura, las dimensiones, dónde se van a colocar, cuestiones de luz, de orientación, todos estos aspectos. Se ha implementado en otros lados con bastante éxito. Aquí en Manantlán se hizo un estudio poniendo estos refugios artificiales en áreas eh, agrícolas, es decir, donde se removió la vegetación y se quería evaluar si los murciélagos o las aves los estaban utilizando como refugios, estas casitas. Y bueno, todavía está en proceso, no están funcionando como esperábamos, más bien funcionan como refugio para muchos otros habitantes como lagartijas, arañas, algunas aves, pero muy pocas se han visto que sean utilizadas por murciélagos, ¿no? Em, Muchas ¿Qué gracias, más? Maleni. Muchas gracias. Saúl tiene una pregunta, nos quedan 5 minutos. Ivonne nos dice en el chat que ella trabaja en agricultura y que si hay algo en lo que puede apoyar le encantaría. Nosotros también, porque estamos buscando apoyarnos en expertos como ustedes y expertas para tener información validada para poder ofrecer a los insectos, a los pájaros, a los murciélagos, como estábamos diciendo, condiciones de refugio, alimento, agua. Yo simplemente aquí en su casa tengo un plato grande con agua y les pongo el piste y, por ejemplo, y tomaron los chicos que estamos todos juntos hoy un video de una ardilla metiéndose a comer al piste, vienen muchísimos pájaros, vienen muchísimos insectos, de hecho tengo varios abejorros así gordos, divinos, peludos, preciosos. Entonces ya es un lugar chiquitito, muy cerquita de la Galera del Calzado, pues no es ningún paraíso ni ningún jardín gigantesco. Entonces, como que, ¿cuáles son las cosas que podemos poner, ¿no? En este sentido. Entonces, le damos la palabra a Saúl, si Ivonne quiere agregar algo, y nos quedan unos minutitos. Adelante, Saúl. Voy a apagar aquí. Yo quería hacer una pregunta relacionada a una diapositiva que presentaron hace unos momentos, que era de la de Una mirada a la ciencia, que era una revista acerca pues de cómo hay los murciélagos que se alimentan del néctar, se alimentan también del agave, y que había un bat friendly, que es un sello
¿Cómo eso se mide? Primero que nada, si eso se sigue funcionando, o sea, si sigue funcionando. Y también quería preguntar cómo funciona como el proceso de extracción del néctar a través, o sea, porque supongo que solo el murciélago se puede alimentar a través de la flor. Y ese proceso, pues también, o sea, en lo que el agave crece y se desarrolla, pues necesita muchos años. Y, y cómo la producción masiva también ahorita del tequila, del mezcal, afecta a su ciclo natural de los murciélagos, ¿no? ¿A quién corresponde? Ok, muy bonita pregunta, Saúl. Mira, si pensamos que antes de ver estos campos que, vaya, el estado de Jalisco se caracteriza porque tiene grandes extensiones de una sola especie de agave, ¿no? Que es el agave azul, que es el que se utiliza para la producción de tequila. Pero hay muchísimas especies de agaves silvestres y hay muchas otras especies de agaves que se utilizan también para la producción de otros destilados, como mezcal, raicilla, ¿no? Sin embargo, todas estas áreas que fueron desmontadas para poner un monocultivo, como es el agave azul, pues removieron todas las otras especies silvestres. Y precisamente el agave azul lo que hacen es que crece la planta y la cortan antes de que florezca o antes de que saque el quiote. Entonces, pues esto lo que hacía que aparte de que se habían removido los recursos que de manera natural tenían los murciélagos en el campo, pues estas especies que cubren ahora mayor extensión de territorio no las dejan florecer, pues entonces ha reducido la disponibilidad de alimento para los murciélagos. Y hay unas especies de murciélagos que son migratorios, que se mueven desde el norte o el sur de Estados Unidos hasta algunas partes de Centroamérica o al sur de nuestro país, que atraviesan, digamos, si piensas en México, como la parte central por el Pacífico, vienen por el Pacífico y luego se meten un poco hacia el centro del país. Y en toda esa ruta migratoria había muchas, o sea, es muy, muy padre porque si tú ves un mapa de las especies de los agaves, se traslapa con el mapa de donde van pasando los murciélagos, ¿no? Porque se van en el camino alimentando de estos agaves. Entonces, si quitan esos agaves y ponen el azul, no hay alimento. Y muchas de estas migraciones se interrumpieron y pusieron en peligro a muchas poblaciones de estos murciélagos migratorios. El haber hecho el acuerdo con los productores de tequila de dejar 5% de su producción, o sea que eso equivale en extensiones de hectáreas a unos cuantos surcos de no cortar esas plantas y dejarlas que florezcan, es un recurso importante que les da alimento en estas rutas que tradicionalmente seguían los murciélagos con unas pequeñas plantas. Entonces, de esa manera, pues incrementaron las poblaciones de estas especies y es uno de los casos exitosos de conservación que esta especie de Leptonicteris yerbabuena es, Diana, sí, ¿verdad? Salió de la NOM, de estar como especie amenazada, ya a estar como una especie, digamos, recuperada, por una pequeña acción, como dejar 5% de la producción de estos agaves. ¿Sí respondí tu pregunta, Saúl? Sí. Voy a leer algo ya. Leti creo que quiere Muchísimas preguntar gracias, algo. Maleni. Leti quiere decir algo, Una ya vamos pregunta. casi a cerrar. Nos dice Víctor que los murciélagos que son de tamaños similares pero de razas diferentes se pueden aparear o saben si se ha dado el caso de que se crucen las razas. Vamos a pedirle aquí a nuestras amigas biólogas que nos contesten eso y si pueden les vamos a pedir que abran su pantalla para hacer una foto de grupo y vamos a ir cerrando y de últimas tenemos una sorpresita para nuestras ponentes, una sorpresa bonita, muy bonita. Entonces adelante chicas, Bueno, que nos contestan de Víctor, lo que nos pregunta Víctor, una si se manera, pueden o no aparear o ok, si se cruzan las razas. sí, claro. Bueno, normalmente entre especies no hay así ese tipo de flujo, pero hay algunas que podrían tener, algunas muy, muy, muy parecidas, que podrían estar todavía teniendo algún flujo genético, se le llama, cuando se pueden llegar a cruzar entre una y otra, pero es raro. Entonces, normalmente existe un aislamiento, que es el aislamiento reproductivo entre especies, y todo también depende del concepto de especie que se maneje. Eso es lo más corto que hay. Muchas gracias y Leti, no sé si nos quiere comentar algo. Sí, solamente quería comentar sobre los murciélagos
y el Tequila Bat Friendly, que es un proyecto que se inició hace más de 20 años. Fue un proceso largo, muy largo, trabajar en todo el corredor migratorio y que no se pudo lograr aquí para la zona de Jalisco, de Amatitán y Tequila. Y, y la verdad fue muy complicado, pero por fin se logró. O sea, después de tantos años, se logró y ya ven que en los Altos de Jalisco es el origen de este tequila Bad Friendly que se vende en Nueva York a muy alto costo, pero trabajo de muchos años y de esfuerzo del programa de conservación de murciélagos migratorios que realmente merece un aplauso. Muchas gracias por hacer ese comentario tan valioso, Leti. Yo de últimas tendría la pregunta, entonces, no todos los murciélagos son migratorios, hay unos totalmente locales. Así es, Maite, hay algunas especies que tienen migraciones a grandes distancias que incluso van entre diferentes países. Hay otros que tienen migraciones, digamos, locales, como por ejemplo dentro de nuestro país. Hay otros que tienen migraciones que se llaman altitudinales, es decir, que no necesariamente recorren distancias, sino que se desplazan de las selvas bajas, por ejemplo, a bosques templados, o sea, como en un gradiente de montaña. Tenemos murciélagos que, bueno, en México no, pero más al norte hay murciélagos que hibernan, así como los osos que pasan temporadas refugiados en sus cuevas. Así hay hacia el norte muchas especies que permanecen hibernando por la temporada de invierno. Entonces, sí, hay Wow. diferentes niveles de migración, digamos, como en las aves. No, pues es que está más bien como para tomar un doctorado sobre murciélago con ustedes. Biólogas maravillosas, qué mujeres tan interesantes. Gracias por su trabajo consistente, profesional, amoroso. Además, yo siempre veo que las investigaciones que hacemos las mujeres siempre tienen estos ojitos desde la feminidad, siempre, ¿no? Entonces, qué lindo trabajo, las felicito mucho. Muchas gracias a todas y todos. Y bueno, vamos a pedirles esa foto y le vamos a pedir a Ricardo que nos comparta pantalla con algo muy lindo que tenemos. Déjanos sacar la foto si pueden abrir su pantalla para que nos veamos todas las caritas de los que estuvimos el día de hoy, los que quieran y puedan abrir su pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias por estar por aquí. ¿Quieren tomar la manta, Saúl? Vamos a contar 3. 1, 2, 3. Murciélagos. Murciélagos. Murciélagos, todos queremos murciélagos y murciélagas. Ay, qué linda, Ivonne. Y bueno, vamos a compartir pantalla ya para cerrar el webinar del día de hoy. Richard tiene la pelota en la cancha. Pues aquí les hicimos su reconocimiento con mucha gratitud, tanto a la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, conocida como Maleni, como a la maestra en ciencias Diana Vega Montes de Oca. ¿Sí me aprendí bien tu nombre, verdad, Dianita? Sí. Ahí está. Entonces, Sí, de verdad les muchísimas gracias. agradecemos mucho su generosidad, su tiempo, su disposición para compartir con todos y todas nosotros todo lo que saben. Les vamos a seguir dando lata. Rápidamente les contamos que estamos trabajando en el tema de cambio climático desde la perspectiva que le llamamos carne, tequila y aguacate, que son estos estos 3 principales motivos de deforestación para Jalisco y de pérdida de hábitats y de muchas cosas. Entonces tenemos el enfoque en ecología urbana para el área metropolitana, pero también lo que tenemos que hacer en la ciudad para que cambien las condiciones en el bosque y en el campo. Entonces les vamos a estar dando mucha más lata. Ojalá nos apoyen a promocionar los webinars que nos faltan todavía, martes, miércoles y jueves. Mañana con el doctor Carlos Galindo, que él fue durante muchísimos años el encargado de comunicación y divulgación de la ciencia en la Conavio. Él nos va a hablar de naturalista y de cómo ya podemos al día de hoy, no sé si lo han visto, ver las especies a nivel municipal. Entonces ahorita ya podemos ver las catarinas a nivel Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, los murciélagos, o sea, realmente es un instrumento increíble de aprendizaje y de reportar, de reportar y documentar. El día miércoles vamos a tener al doctor Carlos Palomera, que gracias a él conocimos a Maleni y a Diana. Él y su compañero, el doctor Jesús, nos van a hablar de un proyecto fotográfico que mañana estrenan allá en Ciudad Guzmán, que se llama Belleza alada, insectos y aves en los humedales, que además los humedales también son un ecosistema
muy amenazado. Y el jueves vamos a tener a nuestro amigo Luis Raúl con todo su equipo de investigadores. Ellos tienen un proyecto de abejas muy grande y muy padre, incluso también con muchas aplicaciones tecnológicas al servicio de la investigación. Viernes tenemos en la tarde un concierto bien bonito de ocarinas. Logramos que nuestros amigos nos hicieran las ocarinas en forma de insectos. También vamos a aprenderlas a hacer de barro por si se quieren unir, pero ese día es el concierto de 7 a 9 en la ESARC, aquí en Avenida Libertad de Guadalajara. Nada más hay que registrarse en el link que tenemos en la promoción y en las redes del SEG. Y el día domingo tenemos con Yuku Percusiones, tambores por los insectos, los pájaros y los murciélagos, y bueno, y los árboles y todos los demás seres, para que se vengan a tocar. Está bien, padre, y nada más hay que hablarle a su WhatsApp, bueno, escribirle y apartar su tambor con 100 pesos, es todo. Les agradecemos mucho su presencia, gracias por apoyarnos en la promoción de esta iniciativa, en la que queremos poner en el centro de la conversación climática otros seres que no sean los humanos, ¿no? Porque de repente es todo lo que nos va a pasar a nosotros y todos los demás venían pasando, y pues poner fuentes de agua donde no se hagan moscos, pero sí les podamos ayudar a comer a otros seres por aquí. Todas las, digamos, propuestas, bienvenidas. Muchas gracias a todas y todos y que pasen buenas noches. Noches de murciélagos, con mucho murciélago. Buenas noches.